Hola a todos, en el presente video tutorial analizaremos lo relacionado al análisis de incertidumbre, donde por medio de un ejemplo basado igualmente en la intervención de ondansetron para niños menores de 5 años para el tratamiento del vómito, analizaremos los análisis de sensibilidad de una vía, de dos vías y en análisis simultáneo y probabilístico. El título del ejemplo bajo el cual nos estamos basando es análisis de efectividad de ondansetron para el tratamiento de vómito en niños menores de 5 años con gastroenteritis en Colombia. Es la continuación de la réplica que venimos haciendo del tema 1. Igualmente, como les decía, en ese caso está disponible por si quieren seguir paso a paso la réplica que estamos haciendo. Vamos a llegar a unos resultados aproximadamente iguales a los que se presentan en las tablas. Entonces los pasos para este contexto son el árbol de decisiones, que ya viene el tema 1 y el correspondiente video tutorial, las probabilidades, desenlaces y costos, valor esperado y la razón incremental costo-efectividad. Lo que tiene diferencia en este análisis es cómo vamos a hacer los análisis de sensibilidad determinístico de una, dos vías o simultáneo, y el análisis probabilístico y cómo nos afecta la razón incremental de costo-efectividad, la efectividad y los costos. En la primera hoja tengo los pasos. En la segunda tengo, ya como en el caso anterior, las probabilidades, donde está la alternativa, el evento, el número de pacientes expuestos, que sería el N minúscula, el número de pacientes total, serían los no expuestos más los expuestos, y la probabilidad final, que sería simplemente la razón de los expuestos sobre el total y la fuente respectiva. En la siguiente están los costos por cada evento asociado, donde tenemos los costos ajustados de acuerdo al manual tarifario IS 2001 con un ajuste del 25, 30 y 40%, y tenemos el evento, en este caso sería la administración de ondansetron, medicamento. Por lo tanto, la fuente ideal sería el Sistema de Información de Medicamentos para Colombia, el SISMED, que nos da un costo que se muestra en pantalla. Entonces, esto es todo lo que tenemos hasta ahora. Como teníamos en el caso anterior, tenemos un árbol de decisiones trazado en el Excel. Ya hay unos valores modificados que hemos venido trabajando desde el tema 1. Y vamos a proceder a llenarlo. Igualmente, como en este caso tenemos desenlaces en 1 para el caso de hospitalización y 0 para el caso en el que no se hospitaliza. Ya tenemos imputados los costos, y ya ahora lo que procederíamos a hacer es cambiar los valores correspondientes a los distintos análisis de incertidumbre. Primer análisis de incertidumbre es análisis determinístico. Previamente he organizado este archivo de modo que está la información principal asociada a los costos totales y a las probabilidades de transición. De acuerdo a cómo he modificado el archivo, si no vamos a usar ningún tipo de análisis de sensibilidad, vamos a escribir NA en estas tablas, ¿cierto? Y ya, entonces ahora vemos que para que no nos vaya a modificar ningún valor dentro del árbol de decisiones. Entonces, como la fórmula que corresponde SNA, ¿cierto? SNA corresponde a una función lógica que sería la SI. Si aquí yo coloco NA, que es lo que significa que si C6 es igual a NA, voy a poner 1 en la columna que llama transformación, ¿cierto? Y si NA es distinto de 1, o sea, ahí donde yo voy a colocar mi probabilidad, la probabilidad que yo quiero analizar, tendría la razón entre la probabilidad sugerida sobre, en este caso sería el costo, en el costo sugerido o el propuesto, sobre el costo que ya tenía yo asignado a la hoja de árbol de decisiones. Entonces, cuando tenemos el valor de 1, va a haber una transformación 1 a 1
nos va a dar el cambio respectivo en el modelo. El modelo aún está sin funcionar porque además de involucrar el análisis de sensibilidad determinístico, estamos considerando un concepto adicional que serían las distribuciones tanto de costos como de probabilidades. Entonces, más con el fin de que podamos ir mirando los resultados en análisis determinístico, voy a dejar esta parte del análisis determinístico aquí y retornaré con ella posteriormente. Y empezaré con definiendo los costos y las probabilidades de transición en términos de distribuciones de probabilidad, que como vieron en el módulo de estadística, estos nos sirven para calcular valores aleatorios asociados a unos parámetros, y esto a su vez nos sirve para ejecutar simulaciones que en este contexto se llaman simulaciones Monte Carlo. Entonces vamos a proceder al cálculo de cada una de ellas con el objetivo de replicar el paper. Entonces vamos en este caso a tener los costos directos que se muestran en ese caso, y vamos a tener los costos indirectos igualmente que se presentan allí. Para el caso de los costos indirectos se supone una distribución uniforme, la cual define que va a tener la misma probabilidad de ocurrencia tanto para el valor inferior como el valor máximo. Por lo tanto, se podría hacer un aleatorio entre los dos valores sin afectar el resultado. Entonces, para hallar el resultado probabilístico en este caso, vamos a hacer un valor aleatorio, que es un valor aleatorio al azar entre el valor mínimo y el valor máximo, los cuales nos van a servir para la simulación. Simplemente aquí ya tenemos el valor, el mínimo sería en la celda C6 y el máximo sería la celda D6. De acuerdo a la fórmula ya expresada, sería arrastrarlo de la esquina inferior izquierda. Ahora vamos a hacer para los costos indirectos. Para los costos indirectos, dada la naturaleza de la información que se recogió en el artículo, se definió que correspondía más a una distribución triangular, donde tenemos tres categorías, donde sería la categoría A sería el valor mínimo, la categoría B tendría hacia dónde están inclinados los datos. La razón por la cual se llama la distribución triangular es por la categoría B, y la categoría C sería sería el máximo o valor superior de la distribución. En este caso, para poder definir el resultado probabilístico, nos definimos a la definición de una distribución aleatoria, donde vamos a usar no solo de un valor aleatorio, sino dos. Entonces vamos a hacer un aleatorio entre 0 y 1 de dos casos, ¿cierto? Y la función cumple la siguiente ley que está en este caso. Entonces los pasos para calcular un valor probabilístico dada una función de distribución triangular, debe cumplirse esta ley. Generar dos números aleatorios R1 y R2 como lo hicimos a continuación, y establecer la siguiente ley. Es R1 menor a la diferencia entre B y A en términos de la razón entre la diferencia entre C y A. Entonces vamos a hacer una función lógica donde nos establezca, si se cumple esto, entonces nuestro valor probabilístico va a ser A más B, A más el producto de la diferencia de B menos A por la raíz cuadrada de nuestra variable aleatoria 2, y si no se cumple, nuestro valor probabilístico sería C menos la diferencia de C menos B por la raíz cuadrada de 1 menos nuestra segunda variable aleatoria. Vamos a mirar la fórmula. Corresponde a, vamos a explicarla paso a paso. Tenemos que G12 sería nuestro valor R1, se va a evaluar si cumple la diferencia. Entonces en nuestro caso sería D12 menos B, que sería C12, sobre la diferencia entre C y A, que sería la categoría C y la categoría A, acorde a la definición que presenta el libro, C menos A.
y B menos A. Si se cumple esta condición, vamos a tener que la categoría A, o A en este caso, sería sumado por la diferencia entre la categoría B menos la categoría A por la raíz de nuestro valor R2, y eso nos daría la variable aleatoria. Si no se cumple, entonces nos daría que la función en este caso a definir sería C, la categoría C, menos la diferencia entre la categoría C y la categoría B por la raíz de la diferencia entre 1 y R2. Ya la definición para este caso de los costos, podemos jalarla y nos daría ya los valores de este resultado probabilístico. Vemos que si ejecutamos con el teclado la tecla F9, los resultados siempre se van a estar actualizando. Eso es lo que significa un resultado probabilístico, que al azar va a dar valores aleatorios definidos por una distribución y la cual está asociada a unos parámetros previamente definidos. Ahora bien, vamos a calcular las probabilidades de transición para las probabilidades de transición. Vamos a calcular las distribuciones asociadas. Para este caso se utiliza una distribución beta. La distribución beta tiene un parámetro que se llama alfa y beta, donde alfa sería a 225. Vamos a la tabla de probabilidades. 225 sería el n chiquito, sería el total de expuestos, ¿cierto? Y beta sería la diferencia entre 232 y 25, que sería del total, le restamos los pacientes expuestos, y eso nos da el valor asociado. Eso nos sirve de insumo para el valor asociado a la distribución beta, que la distribución beta sería una función definida por Excel como un valor aleatorio igualmente asociado a los parámetros de la distribución, y sería la distribución beta inversa, porque la distribución beta, si no fuera la inversa, nos daría un valor asociado a una distribución y no un valor, como esperamos acá, probabilístico. Jalamos los respectivos resultados y ya tenemos los insumos para nuestro modelo, para nuestro árbol de decisión. Podemos verificar y dados los valores nos da, ahora sí, nos da el modelo. Listo. Ya en este caso ya les he mostrado cómo construir distribuciones de probabilidad para este modelo, donde vemos que en F9 nos va a dar valores muy cercanos a la diferencia que nos daba en el caso anterior, donde solamente teníamos variables, pero se conserva la conclusión. Puede esperarse, dependiendo de los valores extremos y de los parámetros de la distribución, de que nos den en ocasiones simulaciones que no cumplen los resultados de la efectividad incremental y del costo incremental. La forma como se alimentó este árbol está asociada a una para capturar los análisis determinísticos y dos para calcular esas distribuciones de probabilidad. Entonces, en este sentido, vemos por ejemplo en el caso de continua con vómito, tenemos que es el producto de PSA, que es el asociado al análisis de sensibilidad probabilístico, en E19, que sería el valor que obtuvimos anteriormente de esa probabilidad, y multiplicado por DSA, que sería el valor asociado al análisis de sensibilidad determinístico, es decir, el valor que podemos modificar para analizar solo una variable y ver cómo impacta el modelo.
Igualmente esta probabilidad, la probabilidad alta con reingreso cumple exactamente lo mismo, una asociada al valor probabilístico y otra asociada al análisis determinístico. Igualmente los costos exactamente se cumple lo mismo. Vemos que los costos, en este caso ya sería la parte de 8 sería asociado a los costos directos y la I14 sería los costos indirectos, multiplicado por el valor de los costos totales que queremos modificar, que queremos analizar. Entonces ya listo nuestro árbol de decisiones dando resultados, volvemos a donde lo habíamos dejado en el análisis de sensibilidad determinístico. Vamos a modificar los otros valores, esto lo hicimos discrecionalmente. Vamos a modificar los valores de transformación. Es útil, ya que como les venía diciendo, al multiplicar por 1 no va a cambiar absolutamente nada. Pero si nos da 1, mayor o menor da 1, ahí es donde entraríamos a modificar el modelo. Por lo tanto, es útil mostrar una regla de que anule la probabilidad o el valor que ya hemos introducido previamente en el modelo, que anule, y que nos involucre el valor que vamos a definir aquí, para que no nos vaya a dar un error. Entonces, lo que se propone, por eso es lo que se define con el valor de transformación. Entonces vamos a hacer el valor de transformación para el caso de cese vómito con reingreso. Vemos que es el valor NA correcto con 1 sobre los costos, pero en este caso estos no son los costos asociados a vómito con ingreso y hospitalización. Vamos a buscarlo al árbol de decisión, cuáles son los costos con ingreso y hospitalización. En este caso sería el tratamiento usual, con ingreso y hospitalización serían los costos asociados. No olvidar que DSA es justamente el valor que estamos buscando modificar. Entonces ese valor no se trae en este caso. Cambiamos esos costos. Y listo. Ahora continúa con vómito y está hospitalizado. Vamos otra vez al árbol de decisión. Continúa con vómito y está hospitalizado. El costo asociado sería este. No olvidar jalar las fórmulas y la modificamos. Y ahora el costo únicamente de administrar a ondansetron. El costo de ondansetron sería este que está separado por la suma, porque de acuerdo al tutorial 1 llegamos a la conclusión de que el costo de ondansetron sería simplemente, en comparación con el tratamiento usual, sería simplemente sumarle el medicamento. Entonces sería solamente asociado al valor asociado a la hoja PSA, porque nuevamente la de DSA es asociada al valor que queremos modificar. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de las probabilidades. Vamos a buscar la probabilidad de alta con reingreso, donde está ubicada nuestro árbol. Alta con ingreso. Otra forma de buscar también las probabilidades sería irnos a la tabla donde están los PSA directamente. Entonces sería continuación con vómito de hospitalización, continúa con vómito de hospitalización en el caso de tratamiento usual, igualmente alta con reingreso en tratamiento usual. Solamente a diferencia de aquí que tengo 8 probabilidades, solamente estoy modificando la mitad, porque recuerden
que, como vimos en el tutorial 1, una probabilidad como en este modelo es el complemento de la otra. Entonces al modificar una, realmente estoy modificando la otra. Entonces, para evitar que no se nos cumpla, que al modificar una no se nos cumpla la completitud, entonces solamente estamos modificando una a la par y suponiendo que la otra es el complemento. Ya tenemos listo nuestro modelo para hacer los análisis de sensibilidad. Ahora podemos, por ejemplo, decir que con un dancetron hay una alta probabilidad de que él esté en alta con reingreso. Vamos a decir, el valor que está actualmente es, con un dancetron está del 4%, podemos un valor descabellado por decir 40%. Entonces vemos que también nos sirve el valor de transformación, ver cuántas veces lo hemos modificado. 10,43 veces con respecto a su valor original, y vemos cómo nos cambia en la razón incremental, cómo nos cambia los resultados. Vemos que la hospitalización con un dancetron se aumentó a 41,47%, es decir, un 28%, mucho por encima del tratamiento usual. Igualmente también incrementó los costos, por lo tanto ya no es una estrategia costo efectiva, ya la que sería la estrategia costo efectiva será el tratamiento usual. Eso es lo que se denomina análisis determinístico, cómo al modificar una variable y dejar las demás constantes nos altera el resultado. Vamos a dejar esta otra vez en su valor original. Para ello utilizamos NA y podemos modificar el costo, como si el costo, que es relativamente barato, del ondansetron fuera de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo nos afectaría el resultado? Vemos que lo he aumentado 781 veces por encima del valor que teníamos previamente definido, y eso nos hace que, a pesar de, viéndolo en la raíz, a pesar de que sigue siendo más efectivo, tiene menor porcentaje de presentar hospitalizaciones, vemos que el costo esperado ya se supera por mucho al costo incremental, pues al costo relacionado con el tratamiento usual. Ese es el impacto que tiene modificar ese costo. Ya ustedes, una vez me sigan hasta este punto, podrán hacer los análisis que ustedes quieran. Ya cuando hablamos de análisis de sensibilidad de dos vías, por ejemplo, ya estamos modificando dos variables al mismo tiempo, por ejemplo, dos probabilidades del 12. Si aumentamos la probabilidad de desenlaces negativos en un dancetron, vemos que se nos aumenta su probabilidad de hospitalización, y podemos modificar a la vez una variable de costos, tanto de que sea un desenlace que sea general para las dos. Por ejemplo, si aumentamos la hospitalización a 2.000.000 de pesos, como si fuera cuidados intensivos o en hospitalización con alto grado de complejidad, y vemos cómo nos cambia el resultado. El resultado nos da que un dancetron ya es menos costo efectivo y su costo es superior. Por lo tanto, es una estrategia que es dominada por el tratamiento usual. Eso es cuando nos referimos a los análisis de sensibilidad de una vía, de dos vías o de muchas vías. Ya en este caso simultáneo sería modificando todas las variables. Ya cuando utilizamos dentro de un intervalo cerrado todas las posibilidades de cambios en todas las variables, ya estaríamos hablando de análisis de tornado. Por ejemplo, en este caso sería modificando todas en varios intervalos y sumando todos sus cambios. Listo, ahora procederemos a hacer las simulaciones de Monte Carlo para el presente caso. Previamente he definido una macro para capturar cada resultado de cada simulación Monte Carlo. Una simulación Monte Carlo es la representación probabilística de un solo evento de los resultados, es decir, cada vez que oprimo F9 es una simulación. Vemos que cada vez que oprimo F9 nos da a dar, en el valor simulado, nos va a dar un escenario distinto.
Entonces, ¿qué va a hacer la macro? Tenemos tres botones. El primero es crear una simulación. Si lo oprimo, me va a crear solamente un escenario. Si hoy oprimo el valor, el crear n simulaciones, él va a tomar desde la 4, que fue donde terminamos, hasta la simulación que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacer la simulación hasta la simulación número 20. Él nos ha simulado 20 escenarios distintos, dadas las distribuciones de probabilidad que hemos definido en la hoja PSA, que son para costos y para probabilidades. Y finalmente el último botón es el de borrar, que borra todas las simulaciones previamente definidas. Ahora, como vamos a hacer un análisis de Monte Carlo, como se suele hacer en la literatura, con un número común que es 1000 o 10.000 simulaciones de Monte Carlo. En este caso vamos a hacer 10.000 simulaciones. En algunos computadores puede que no les dé las 10.000, en este está pensando. Esperemos que sí nos dé. Entonces se canceló el proceso, alcanzó a hacer hasta antes que lo abortara 6.173 simulaciones. Alcanzó a ser un número considerable. Les aconsejo que lo hagan con 100, dependiendo del computador que tengan. Bueno, ¿qué podemos concluir con esos 6.173 escenarios? Verlo así es muy difícil. Analizar cada uno podría sacar promedios, podría sacar desviaciones estándar, podría sacar varias estadísticas descriptivas al respecto y mirar qué pasa con los resultados. La forma más común de que se hace en evaluación económica es graficarlas y hacer lo que se llama el gráfico de dispersión. Como vemos en el gráfico, tenemos en el eje Y los costos y en el eje X la efectividad. El gráfico puede resultar engañador, dado que uno podría interpretar que a mayor efectividad serían mayores ganancias para el paciente, pero en este caso hay que recordar que la efectividad está en número de hospitalizaciones y clínicamente a mayor número de hospitalizaciones es un desenlace que no se considera positivo para el paciente, es decir, entre menos esté hospitalizado el paciente sería mejor para su condición de salud. Por lo tanto, se debería interpretar de forma contraria, y en este caso vemos que en el tratamiento de ondansetron tiene menos valores de efectividad, es decir, menores valores de hospitalización. Por lo tanto, sería mejor para el paciente, tenía mejores beneficios, y vemos que la dispersión de costos es mucho menor y más cercana a cero en comparación con el tratamiento usual. Por lo tanto, vemos que en un gran número de simulaciones el ondansetron tiene mayor efectividad y menores costos. Como vimos en el videotutorial anterior, hemos analizado los análisis de incertidumbre tanto para el caso donde modificamos solo una variable, dos variables o varias variables al mismo tiempo, como en el caso que modificamos muchas variables y hacemos supuestas distribuciones de probabilidad conforme a los parámetros del modelo, tanto en costos como en efectividad, y hacemos las respectivas simulaciones Monte Carlo.